Gloria, gloria, gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. El salmista decía: alzad vosotras puertas eternas vuestras cabezas. Alzad vosotras y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? Jehová, aleluya, el Todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. Aleluya, aleluya. Este salmo indica algunas verdades. Primero, para que entre el Rey de gloria, las puertas tienen que alzarse, alzar vuestras cabezas. ¿Quiénes son las puertas? Las puertas somos cada uno de nosotros, que como puertas debemos abrir nuestro corazón para que entre el Rey de la gloria. Pero tenemos que alzarnos, erguirnos, ponernos en una posición vertical para que entre el Rey de gloria. También en Lucas dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces la palabra de Dios nos invita a que levantemos nuestros corazones, a que levantemos nuestra cabeza, a que abramos nuestro corazón como puerta para que entre el Rey de gloria. Esta es la posición, este es el deseo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Claro, porque cuando uno anda con la cabeza agacha, ya ustedes saben, la cabeza agacha es tipología del desánimo. Y a veces las circunstancias que nos rodean nos hacen andar chuteando piedras, perder el ánimo. Nos desanimamos, ¿verdad? Ahí salió. Pero la palabra de Dios nos dice: alzaos vuestras cabezas y entrará el Rey de la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero en este día yo quiero compartir una historia totalmente diferente. Y en el Evangelio de Lucas lo vamos a estar leyendo en unos momentos más, cuando muestra que una mujer no podía levantar su cabeza. Por ahora comienzo saludándole, que Dios les bendiga, gusto de verle, ha sido lindo el momento de adoración que hemos tenido. Y también, como esto va también para la plataforma, queremos saludar a los que están ahí en casita a través de esta pantalla. Queremos que también Dios les bendiga a ustedes. Aleluya. Allí vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13. Búsquelo ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo número 13. Vamos a leer este relato desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Evangelio de Lucas 13, desde el versículo 10 y hasta el 17. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber.
Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aleluya, aleluya. Siempre que Jesús hablaba, siempre que el Señor hacía algo extraordinario, maravilloso, milagroso, habían distintas reacciones. El pueblo se regocijaba, se alegraba, se maravillaba por lo que Cristo estaba haciendo. Y sus adversarios, los religiosos, se enojaban con él. Siempre ocurría eso. Si hasta cuando resucitó a Lázaro, querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro. Pero los que habían creído en Dios de corazón sincero, se regocijaban con él. Cuando Jesús perdonaba a alguien que estaba en pecado, los fariseos, los saduceos, los religiosos, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas, todos se enojaban con él. Pero el pueblo se regocijaba en la manifestación de Dios. Siempre van a haber distintas reacciones. Siempre. Esta historia, este relato, voy a tratar de dibujar en su mente la situación que vivía en aquel tiempo. No solo el pueblo, no solo en la sinagoga, sino que esta mujer que fue mencionada. Dice en primer lugar que era Jesús el que estaba enseñando en la sinagoga en el día de reposo. La sinagoga era algo así como la iglesia, el templo, donde la gente iba, se reunía y escuchaba la palabra de Dios. Y por la ley judía, en ese tiempo estaba prohibido, por la ley mosaica, estaba prohibido que entrara gente con defectos. Un jorobado no podía entrar al templo a adorar, a la sinagoga a adorar. Por la ley de Moisés estaba prohibido. Entonces Jesús estaba predicando, estaba enseñando en el día de reposo allí en la sinagoga y vio en el fondo un bulto, porque no vio una persona erguida, vio un bulto. Esta mujer no era una jorobada, porque si hubiese sido jorobada no la habrían dejado entrar al templo, sino que era una mujer que estaba encorvada durante 18 años. Yo me averigüé un poquito y esta situación, según los términos médicos, se llama cifosis o fibroescoliosis, que es un daño que se produce en las vértebras de la columna. Es un daño tan grande que con el dolor, la gente, para evitar el dolor, comienza a encorvarse. Y encorvarse significa que la posición de la persona comienza a variar de tal manera que la persona termina agachada. Por eso Jesús solamente vio un bulto. ¿Sabe? Yo en la década del 70 conocí a una mujer que venía huyendo de Alemania. Era alemana, pero judía, y venía huyendo de los nazis y se avecindó acá en Chile. La conocí yo en la ciudad de Valparaíso. Y esta mujer no hablaba con nadie porque traía una psicosis de que todos eran espías nazis y querían matarla. No hablaba con nadie, pero sí pedía en la calle. Y ella era una encorvada y yo la vi caminar de esta forma, siempre mirando el suelo. Y si de alguna manera quería mirarle a usted, tomaba una posición lateral para verle. Vivir de esta forma, 18 años, tiene que haber sido terrible. Sin lugar a duda, tiene que haber sido terrible. Y lo extraordinario que ella estaba en la sinagoga.
Y usted sabe, o debe saber por lo menos, que los judíos toman distintas posturas para adorar a Dios. Y una de ellas es darle gloria a Dios. Ellos no nombran a Dios, al Elohim, al Adonai, por respeto al nombre de Jehová. Pero cuando le dan la gloria, levantan sus brazos. Mire, levante su brazo y diga gloria a Dios. Mire qué fácil para nosotros. Pero ¿sabe? Esa mujer encorvada no podía levantar los brazos. No lo podía hacer. Entonces, pongámonos en un momento en la sandalia de esta mujer. Su corazón estaba doblegado a Dios, pero su cuerpo estaba doblegado físicamente, lo que le impedía llevar una vida normal. Esta cifosis o fibroscoliosis, lo más probable que le haya dañado la columna desde su juventud. Hay otra enfermedad que se llama el mal de Pot, que significa no levantar la cabeza o tener un impedimento para levantar la cabeza físicamente y tienen siempre que mirar el suelo. Entonces, cuando Jesús la vio allí en el fondo, vio un bulto, no le vio la cara, no la vio erguida, como nosotros cuando nos ponemos de pie y alzamos nuestra vista. Como decía el salmista, alzad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. O como el mismo Lucas le dice, erguíos, porque vuestra salvación o redención está a las puertas. Ella no podía erguirse, ella no podía levantar los brazos para glorificar a Dios, pero estaba allí escuchando al Maestro. Y Jesús le vio. Y fíjese que el relato es muy claro. Versículo 11 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Esta expresión espíritu de enfermedad es la misma que Isaías usa cuando dice, refiriéndose al Señor Jesús, que Él se llevó nuestras enfermedades. Es la misma expresión. Esta mujer tenía un espíritu de enfermedad que le provocaba esto. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta expresión, en ninguna manera se podía enderezar, indica claramente que lo habían intentado. De alguna manera lo habían intentado o de diferente manera lo habían intentado, pero en ninguna manera lo podían conseguir. Es decir, ya había intento o de la gente o de los médicos o de la familia o de ella misma para enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaban a Dios. Fíjense, y glorificaban a Dios. No solo la gente que estaba en derredor, sino que esta mujer, cuando pudo enderezarse, también glorificó a Dios. Porque los médicos pueden dar la medicina, pero la salud viene de parte de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Dios usa cualquier forma para bendecirle. Y en esta oportunidad, Dios obrando directamente a través de la oración o de la imposición de mano que Jesús hizo sobre ella. Luego de esta sanidad, glorificaban a Dios. Interesante esta situación porque la Biblia nos relata varios sucesos de sanidades que hubo. En una oportunidad sanó a 10 leprosos simultáneamente y cuando el Señor los envió para que se presentaran ante el sacerdote, quienes eran los autorizados para verificar su sanidad, solo uno se devolvió a decirle gracias, Señor. Esto de darle gracias al Señor o de glorificar a Dios es importante. Es reconocer que todo lo que tenemos y que todo lo que somos proviene de la mano poderosa de Dios. Por eso glorificar a Dios es importante. Reconocer a Dios es importante. Hoy día en la mañana, en la escuela dominical, a propósito, no le vi en la escuela dominical a ustedes. Venga,
todos los domingos a las 11 de la mañana estudiamos la palabra de Dios. En la escuela dominical comentábamos esta situación. Que... se me fue comentábamos esta situación, la siguiente. Que muchas veces el ser humano o los incrédulos se atribuyen la bendición como esfuerzo de ellos. Y ponía este ejemplo yo. Nosotros nos sentamos a la mesa a comer los alimentos y decimos gracias, Señor, por la provisión. Si hubiera algún incrédulo, un padre incrédulo, diría, ¿por qué le dan gracias a Dios si yo soy el que trabajo? Eso lo diría un incrédulo. Pero nosotros le damos gracias a Dios porque Dios usa incluso a los incrédulos para bendecir nuestra mesa. Dios usa a los doctores también para sanarnos muchas veces. Es decir, todo gira en torno a Dios. Hay gente que dice, si yo no trabajo, no como. Y yo le diría, si Dios no te diera vida, tú no podrías trabajar. Si Dios no te diera salud, tú no podrías trabajar. Si Dios no abriera fuente de trabajo, tú no podrías trabajar. Démosle gracias a Dios por todo lo que nos sucede. Entonces, esta mujer recibió la sanidad y glorificaban a Dios, dice el relato. Pero, siempre hay un pero. Pero el principal de la sinagoga es algo así como el pastor de la iglesia. Como el pastor de la iglesia en este caso, o sea, poniendo una analogía. Se enojó por el milagro que hizo el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el argumento de él? Diciendo que habían 6 días para que pudieran ser sanados y justo vienen a ser sanados el día sábado. Los judíos se reunían el sábado. El sábado es el 7º día del calendario. El domingo es el primer día. Y de allí para adelante se cuenta, el sábado es el 7º día. Y el 7º día los judíos lo reservaban para reunirse en la sinagoga. Y decía, tienen toda la semana para ser sanados y vienen justo a ser sanados acá. Se molestó. Y Jesús, que no mide sus palabras, sino que se las dice directamente, le dice, hipócritas. Hipócritas. El término hipócrita Jesús lo usó en reiteradas oportunidades. A los fariseos les decía fariseos hipócritas. A este principal de la sinagoga le dijo hipócrita. Entendiendo el concepto, no es un concepto ofensivo, sino que es un concepto que describe la actitud de la persona. Porque en la raíz etimológica, la palabra hipocresía, si la tradujéramos en forma correcta, significaría comediante. Si la traducimos, es comediante. ¿Y qué hace un comediante? Representa un papel que no lo es. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una obra de teatro, yo podría trabajar de delincuente, por ejemplo. O usted podría trabajar de policía. Aunque yo no soy delincuente y usted no es policía, para la obra de teatro actuamos. Somos comediantes, somos hipócritas. Porque actuamos lo que no somos. Eso es hipocresía. Entonces, el hombre se mostraba, el principal de la sinagoga, se mostraba muy apegado a la ley de Moisés para defender su imagen, pero estaba descuidando algo, que era el amor por las personas. Por eso Jesús les dice, hipócritas, ¿acaso ustedes no desatan el asno, el burrito, en día sábado y le dan de beber? ¿No lo desatan? ¿Y acaso esta hija de Abraham no necesitaba que la desataran de esta ligadura, de esta esclavitud? Entonces les confrontó abiertamente al principal de la sinagoga y con él a todos sus séquitos, sus acompañantes, que eran los líderes de ese lugar. Por eso dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata
en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ahora, esta historia, si la trasladamos al tiempo real, aquí y ahora, diríamos que posiblemente usted no tenga la enfermedad física que tenía esta mujer, pero si lo miramos en un sentido espiritual, hay mucha gente que está encorvada y que camina mirando el suelo. Porque agachar la cabeza, mirar el suelo, es tipo o tipifica el desánimo. ¿Y cuántas cosas hay en este día, en este mundo, en nuestra vida, que provocan desánimo? La misma enfermedad nos desanima. La falta de trabajo nos desanima. El trato de la gente nos desanima, nos desalienta. Y hay tantas situaciones que vivimos en el día a día que llegamos desanimados, llegamos con la cabeza gacha. Y cuando es el momento de glorificar a Dios, a muchos les cuesta alzar las manos porque están encorvados espiritualmente. ¿Sabe? Lo que Dios quiere hacer es sanarnos espiritualmente y que levantemos nuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Él es el Rey de la Gloria, Jehová de los ejércitos. Pero siempre en la sanidad que Dios provoca a nuestro espíritu, a nuestras vidas, siempre habrá gente que se alegre con nosotros y también existen los chaqueteros, los que dicen no te va a durar mucho, los que se molestan cuando nos va bien por envidia, no sé, por resentimiento, por amargura, no sé por lo que lo hacen, pero hay gente que se molesta porque a usted le va bien y le va a criticar y le va a difamar y va a querer ponerle palitos en el camino para que usted tropiece. Siempre va a haber gente que se enoja con la obra de Dios, con la obra de Dios. Yo mismo me recuerdo cuando me convertí y les dije a mi compañero de curso que ahora soy cristiano y me dijeron, no te va a durar mucho, no te va a durar mucho. No sé a qué le llaman mucho a ellos, pero gracias a Dios yo ya llevo 48 años en Cristo, predicando su palabra y jamás he retrocedido. No sé a qué le llaman mucho, pero Dios ha sido fiel. Y eso es una forma de darle a conocer a los chaqueteros que cuestionaban la obra de Dios. Con esa misma gente me reuní hace unos 6 meses atrás, en un reencuentro que hubo. Yo estudié con ellos entre el año 70 al 80, por ahí. Estudié con ellos en el Instituto Comercial. Y nos volvimos a reunir. Y sabe, el tema de conversación ahora giraba en torno a Cristo y su palabra. Porque ellos, los mismos que fueron chaqueteros y cuestionaban, ahora estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios a través de este siervo. Esos son los chaqueteros, los que no quieren que te vaya bien. Pero el Salmo dice, adereza mesa delante de mis angustiadores. Delante de mis adversarios, el Señor te honra, porque Dios honra a los que le honran. En este momento en que la mujer estaba siendo sanada por Jesús, el pueblo se gozaba, pero algunos se enojaron. Y Cristo tuvo que avergonzarles, diciéndoles, hipócritas, porque a ellos les interesaba más darle de beber al burro que permitir que una mujer de su propio pueblo sea sanada.
si volvemos a nuestra realidad, lo que el Señor quiere es levantar nuestra vida, darnos ánimo. La Biblia dice que es Él el que habita en las alturas y en la santidad, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, para vivificar, para dar vida, para animar al corazón quebrantado. Esto es lo que quiere hacer el Señor Jesús, que levantemos nuestras cabezas, erguíos porque el tiempo de vuestra redención está cerca. Yo sé que en los problemas muchas veces uno mira hacia la tierra, pero quiero decirle que en su problema Cristo tiene una salida. Gloria a Jesucristo. Mirar al piso es síntoma de desánimo. Pero es tiempo, hermanos, hermanas, y a ustedes que están en la casita también, es tiempo de levantar su cabeza. Animémonos en el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. No nos dejará solos. Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. La palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que cuando todos les hayan abandonado, cuando todos les hayan traicionado, cuando se hayan levantado muchos enemigos de la obra de Dios que le difaman, que le cuestionan, que le critican, sepa ustedes que Cristo está con nosotros. El Señor está con nosotros y por eso nosotros alzamos nuestras manos, alzamos nuestras cabezas y glorificamos el nombre de Dios. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Póngase de pie, alce sus manos y comencemos a glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Aleluya, tú eres el Rey de la Gloria. A ti, Señor, te honramos. A ti te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Aleluya, gracias, gracias. Porque en nuestra dificultad, en nuestra aflicción, tú estás con nosotros, Señor, acompañándonos, fortaleciéndonos, Señor, y sacándonos en victoria. Aleluya. Gracias, Señor, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muchas, muchas gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Tome su asiento, porque lo que viene ahora, que es participar de la Santa Cena, quiero hacer algunas apreciaciones. Primero, la Santa Cena es uno de los 2 sacramentos que Jesucristo dejó establecido para la iglesia. Solamente 2 dejó. Aunque en otras religiones enseñan muchos sacramentos, Jesús dejó solamente 2 sacramentos. Uno es el bautismo en agua. Así que si usted aún no está bautizado en agua, acérquese al pastor, denos sus datos porque queremos proceder también a los bautismos en una fecha que vamos a estar indicando oportunamente. Y el segundo sacramento es la Santa Cena. Le llamamos Santa Cena porque en esta cena participan los santos. Por eso le decimos Santa Cena. Pero esta es la institución de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús la dejó establecido para que cada vez que participáramos en ella, nosotros recordemos su sacrificio, su crucifixión y su muerte. Porque esto va a producir en nosotros un mayor deseo de considerar lo que Él ha hecho por nosotros. Es recordar su muerte. Pero hay algunas instrucciones que dicen que para participar en ella tenemos que hacerlo dignamente. En otras palabras, no estar en pecado, no estar enojado con el hermano. Por eso este momento, ahora, vamos a entrar a meditar. Y si hemos ofendido a Dios, confesemos nuestro pecado. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si está enojado con alguien, en su corazón, perdónelo, si es que no está presente. Y si está enojado con alguien que esté presente,
Mientras oramos, usted levántese de su asiento y vaya y reconcíliese con su hermano. Porque esto tiene que hacerse en paz, esto tiene que hacerse en amor. Así que si alguno está enojado conmigo, tienen que perdonarme. Pero de mi parte no hay ninguna molestia, rencor ni resentimiento. Yo les amo, hermanos, les amo de verdad. Por lo tanto, hagamos un momento de meditación, revisemos nuestra vida, que el Espíritu Santo nos muestre qué dijimos ayer, antes de ayer, en estos días, y si nos damos cuenta que hemos fallado, pidámosle perdón al Señor. Perdóname, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Meditemos cada uno en sus corazones. Padre, al presentarnos en tu presencia, Señor, no solo queremos nosotros revisar nuestras vidas, sino que queremos que sea tu Espíritu Santo el que revise nuestra vida, Señor. Muéstranos, Señor, muéstranos aún el pecado oculto de nuestro corazón para confesarlo, Señor. Reconocemos haberte fallado tantas veces y de tantas maneras, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que tu sangre derramada en la cruz ha limpiado nuestra vida, ha perdonado nuestros pecados. Por eso, Señor, en esta hora, yo ruego que sea tu Espíritu Santo que visite cada uno de estos, mis hermanos y hermanas, Señor, que desde su corazón les hable, Señor, para que haya una restauración, una vivencia, aleluya, en ti, mi Dios. Y de esta forma podamos participar en santidad como cuerpo de Cristo en tu cena, Señor, en tu cena. A través del pan, a través del vino, podamos recordar tu muerte en la cruz, Señor, por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.